Buenas noches, hermanos. El Señor bendice nuestras vidas y es por su gracia, por su misericordia, una vez más nos permite estar acá en su presencia. El tema de hoy es el llanto de nuestro Señor. Antes de introducirme o antes de la introducción al tema, voy a leer un poquito acá. Hermanos, se nos ha educado con muchos conceptos equivocados con respecto a las emociones y los sentimientos de los hombres. Se nos ha dicho que los hombres somos valientes y lo aguantamos todo. Se nos ha dicho que el hombre tiene que mostrarse fuerte, seguro de sí mismo, competitivo y ganador. ¿Cuántas veces en mi época, y creo que todavía, se nos ha dicho y todavía se usa esto: no llore, usted es hombre, los hombres no lloran? Pero para sorpresa de muchos, nuestro Señor Jesucristo, Él lloró. Y no es signo de debilidad, hermanos, porque nuestro Señor, el hombre más valiente de la historia, enfrentó la cruz para darnos vida. Voluntariamente enfrentó la cruz. Él bebió la copa de la ira de Dios. Jesús lloró. Creo que es el versículo más corto que hay en el Nuevo Testamento. Y no matarás en el Antiguo Testamento. No matarás. Jesús lloró. Nuestro Señor, un día, por el celo que Él tenía por la casa de Dios, agarró un látigo y sacó del templo a los cambistas que estaban usando el templo del Señor como un comercio. Entonces nuestro Señor, Él era un hombre valiente. Acompáñame a leer Lucas 19, 28 al 44. El verdadero hombre, hermanos, puede reconocer sus tristezas, su angustia, su dolor, sus fracasos. Y entonces, cuando viene Dios a nuestro auxilio, como dice 2 de Corintios 12:10, Lucas 19, 28 al 44. Vamos a leer ese pasaje. Después del Señor de enseñar acerca de la parábola de las 10 minas, versículo 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino?
Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos delante de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a orar, hermanos. ¿Alguien está por primera vez? ¿Alguien está por primera vez? Bienvenido. Dios los bendiga. Incline su rostro. Bendito Señor, amado Padre Santo, cuán bueno eres tú, mi Dios, que nos permites, Padre, tener el privilegio una vez más de poder estar aquí en este lugar para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Usa mi vida, Señor. Soy un siervo inútil, Padre, que dependo totalmente de ti, Señor. Amado Dios, que tu palabra, Señor, en esta noche sea dirigida por el Espíritu Santo y que penetre en los corazones, Señor, para dar fuerza, para dar vida, y para aquellos, Señor, que todavía no han sido regenerados, que tu palabra, Dios, en este momento pueda quebrantar sus corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, obre en ellos para realizar el trasplante que todo hombre necesita, el cambio de corazón y de espíritu, y que tu Santo Espíritu tome posesión, Señor, en la vida de esta persona que hoy está presente, Señor, en este lugar para escuchar tu palabra. Oh Padre Santo, gracias, Dios, por esta noche. Gracias por los hermanos que pudieron venir. Oramos por aquellos hermanos, Señor, que no pueden estar, que no pueden venir. Que el Señor los bendiga también en esta noche. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. El Nuevo Testamento, hermano, nos muestra que Jesús lloró en 3 ocasiones diferentes. La primera vez lloró junto a la tumba de su amigo Lázaro. Él vio el dolor de las hermanas Marta y María y reflexionó el Señor sobre el precio del pecado. Y él se estremeció en espíritu y se conmovió, dice Juan 11:35. Dice que Jesús lloró. Así Jesús lloró conmovido con el sufrimiento de esa familia. También podemos llorar cuando vemos un pariente, un amigo muerto. Nuestro Señor lloró.
Podemos llorar en la tumba de todos aquellos a quienes amamos, sin ser culpables de incredulidad, hermanos, acerca de la esperanza de la resurrección, sin ser incrédulo, acerca de la esperanza. Nuestro Señor Jesús lloró, hermanos. En segundo lugar, Jesús lloró sobre la amada, aunque obstinada e impenitente ciudad de Jerusalén. Así Jesús demostró su dolor con los problemas de la nación. Él sufrió con los problemas que vendrían a sus compatriotas. Nosotros no dejamos de ser compatriotas, hermanos. Cuando llegamos a ser cristianos, somos parte del pueblo de Dios. Fuimos, por haber sido adoptados, formamos parte de la familia de Dios. Recordemos que Jonás, hermano, él miró la ciudad de Nínive y deseó que ella fuera destruida. Nuestro Señor Jesús, él lloró sobre Jerusalén porque ella se destruyó a sí misma. La tercera ocasión en que Jesús lloró está en Hebreos 5, 7. Vamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, versículo 7. Este texto se refiere a la agonía de nuestro Señor en Getsemaní. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús demostró tener un gran pesar por la culpa del hombre. Esto nos enseña cómo deberíamos mirar nosotros, hermanos, la situación de las personas. Debemos reflexionar sobre la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios. A veces criticamos o por ahí nos sorprendemos por lo que las personas hacen allá afuera. Pero debemos entender nosotros, hermanos, que por la gracia de Dios nosotros no somos como muchos allá afuera. Cuando vemos una persona sumergida en el pecado, vemos una persona cometiendo un delito o haciendo cosas terribles, reflexionemos en esto, hermanos. Yo no soy como esa persona, no porque sea mejor, porque todos fuimos cortados por la misma tijera, todos fuimos infectados con el mismo virus, hermano, llamado pecado. Y si no somos como esas personas a veces allá afuera que vemos, es por la gracia de Dios. Eso nos tiene que llevar a nosotros, hermanos, a doblar nuestras rodillas y orar por esas personas, porque están perdidas en el pecado. Esas lágrimas del Señor fueron las lágrimas de aquel que iba a tomar nuestro lugar en la cruz. Hermanos, nos centramos ahora a ver el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Vamos a Lucas 19, 41. Ahí nos vamos a centrar en este texto. Lucas 19, 41. Me encanta el libro de Lucas, hermano. Así como Juan presenta a Jesucristo como Dios, Lucas es el que mejor presenta a Jesucristo como hombre. De hecho, usted ve la expresión esa, el Hijo del Hombre, en Lucas. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿a quién? A la ciudad. Lloró sobre ella.
Aquí la expresión de Lucas, hermano, es más que un simple llanto. La palabra griega significa un llanto con un profundo dolor y gemidos. Jesús se lamentó sobre la ciudad. Él sufrió una profunda angustia expresada por señales, ayes, gemidos y dolor. Para todos los lados que Cristo mirara, hermanos, encontraría motivos para llorar. Si miraba hacia atrás, Él vio cuando la nación había desperdiciado sus oportunidades y fue ignorante acerca del tiempo de su visitación. Segundo, si miraba hacia adentro, vería la ignorancia y la ceguera espiritual en el corazón del pueblo. Debían haber conocido a Cristo, porque Dios le dio su palabra y les envió sus profetas para prepararles el camino. Tercero, si miraba alrededor, Jesús podía haber visto puros movimientos religiosos, como lo que vemos hoy en muchas iglesias. Pura actividad, puro movimiento y nada de doctrina. Desgraciadamente, y yo sé lo que es eso. 12 años dentro de los pares de sufrir. Sé lo que es tener una vida activa dentro de una iglesia, pero nada de enseñanza, nada de doctrina. En otras palabras, estaba sirviendo y adorando a un Dios que no conocía. El templo se había transformado en una guarida de ladrones y los líderes religiosos, por envidia, querían matar al Señor. Había religiosidad, pero no conocimiento de Dios. Algo que vemos en Oseas capítulo 4, versículo 6, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuánto me gozo, hermanos, de estar en un lugar que por la gracia de Dios recibimos la sana doctrina. Es un gozo, hermano, porque yo he vivido el evangelio falso. Yo lo viví, lo practiqué, lo enseñé así de mal. Sé lo que es estar dentro de un evangelio falso. Sé de la manipulación que hay adentro. Mucha actividad, como dije. Cero doctrina. Y cero, ¿sabe qué? Lágrimas. Para ello es señal de debilidad eso. Eso no es de hombre. ¿Qué pasa si estaban en este tiempo y veían al Señor, no? Lo que Dios quiere, entonces eso, en Oseas 4:6. Si miraba hacia adelante el Señor, Jesús lloró al percibir el terrible juicio que estaba por venir sobre la ciudad y el templo del Señor. Recordemos, hermanos, que 70 años después que nuestro Señor Jesucristo ascendió, invadió Jerusalén Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y destruyó, en cumplimiento a la palabra, destruyó todo. Fue saqueada la ciudad, destruida por Tito, el hijo del emperador Vespasiano. El pueblo fue masacrado y vendido como esclavo casi a todo el mundo. Todo esto sucedió, hermano, porque el pueblo no reconoció el tiempo de su visita. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a lo suyo, dice Juan, y los suyos no lo recibieron. No queremos que este hombre reine sobre nosotros, lo dice Lucas 19:14. El pueblo entero respondió: caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25.
En este pasaje podemos observar dos aspectos, hermano. Primero, vamos a considerar el profundo dolor de nuestro Señor al contemplar la impenitente ciudad de Jerusalén. Segundo, vamos a considerar las palabras de Jesús al contemplar la ciudad. Esto nos lleva al punto 1, hermano. Vamos a contemplar la profundidad de las lágrimas del Salvador. Versículo 41 de Lucas 19. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Primero, las lágrimas de Jesús fueron tan profundas, hermanos, que no pudo contenerlas a pesar de la ocasión. Mientras la multitud celebraba, él lloraba. Los discípulos habían traído el asno. Jesús estaba entrando triunfante en la ciudad. Toda la multitud de los discípulos pasó gozosa a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto. Veamos lo que dice Lucas 19, 37 y 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En medio de la alegre procesión, cuando las multitudes que precedían y que recibían a Jesús ponían sus mantos en el camino y rama de árboles, los discípulos desplegaban sus palmas y en coro daban gloria a Dios, Jesús se paró y lloró. Jesús sabía de la superficialidad de todas las alabanzas que estaba recibiendo. Él sabía que la misma multitud, hermanos, que ahora gritaba hosanas, pronto gritaría: crucifícale. Él sabía que la alegre procesión de entrada en Jerusalén se convertiría en la triste procesión fuera de los muros de Jerusalén, hacia el Calvario, donde lo crucificarían. Él vio en medio de toda aquella efervescencia, hermano, del momento un pequeño residuo de sinceridad. Jesús estaba en aquel día en ayuno. Él tuvo hambre. Él estaba en ayuno mientras la multitud estaba de fiesta. Tan profunda fue la tristeza de Jesús que él no logró contenerla en medio de las sinceras felicitaciones de los discípulos, de la feliz música de los niños y de los altos hosanas de la multitud, dándole la bienvenida como el Rey de Israel. Segundo, las lágrimas de Jesús fueron tan profundas, hermano, que ellas como que sobrepujaron los otros sentimientos naturales. Jesús, al mirar a Jerusalén, podría haberse alegrado por las gloriosas manifestaciones de Dios en aquella ciudad. Podría haberse regocijado en las victorias de David, en las maravillosas construcciones de Salomón, en la magnificencia del templo. Jerusalén era la ciudad del gran rey, el lugar de la habitación de Dios aquí en la tierra, donde estaba la casa de oración para todos los pueblos. Jerusalén era el centro de las celebraciones, hermanos, donde la Shekinah, la presencia de Dios, habitaba. Pero esta aparente alegría de la tierra no trajeron alegría al Señor. Al contrario, al ver la venerada ciudad con sus palacios, con su templo, con sus torres, aún así Jesús lloró.
Los discípulos, hermanos, de Jesús estaban maravillados con la belleza del templo, con las glorias de la ciudad de Dios. Lo vemos en Mateo 24. Vamos a Mateo 24, 1 y 2. Mateo 24, versículo 1 y versículo 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero Jesús acá no entra en el espíritu de aquella alegría, hermanos. Todos celebraban mientras él lloraba. Jesús sabe que dentro de una semana él estaría siendo arrastrado fuera de la ciudad bajo el peso de la cruz. Pero aquellas lágrimas, hermanos, no eran por sí mismos, sino por aquellos que eran tercos, duros de la ciudad. Jesús no llora por él, hermanos. Él llora por nosotros, por su iglesia, por su pueblo. Jesús dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad antes por vosotros mismos y por vuestros hijos. Jesús no está llorando por sí mismo, sino por los hombres. Él siente tristeza por los demás, no por sí mismo. Él llora por la ciudad que lo iba a rechazar, la gente de la ciudad lo iba a rechazar, lo iban a crucificar, y no por los dolores que va a sufrir, sino porque ellos rechazaron al Salvador. Tercero, las lágrimas de Jesús nos revelan su compasiva naturaleza. Él sabía que la ciudad sería destruida y aunque Él es Dios, Él lloró. Esto nos trae un retrato de la compasión de Jesús. Él es el Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Dios que llora con nosotros y llora por nosotros. Él nos ama, hermanos. Él se preocupa por nosotros, su pueblo. Vamos a Oseas, capítulo 11. Veamos si esto es así. ¿Qué dice Oseas 11? Oseas 11, versículo 8. Oseas 11, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve, dentro de mí se inflama toda mi compasión. Ese es nuestro Dios. Esas son palabras de un Padre amoroso. Una vez un testigo de Jehová me dice: pero la Biblia pinta a Dios como un Dios malo. No hace falta hablar más con ellos para entender qué Biblia lee, qué doctrina tiene. Nuestro Dios es un Padre amoroso, es bueno, pero también es justo. Gracias a Dios por eso. Jesús lloró porque la ciudad había perdido su oportunidad, hermano, y el tiempo de la visitación de Dios. Él lloró porque el pueblo rechazó la gracia ofrecida. Él lloró porque el pueblo amó más las tinieblas que la luz, como dice en Juan 3,
18 y 19 por ahí. Él lloró porque la ciudad le volvió la espalda a Dios y rechazó el amor de Dios. Él lloró porque ellos prefirieron la muerte antes que la vida. Esto es un retrato de un Dios airado. No es un retrato de un Dios airado, de un Dios insensible, de un Dios distante, es lo que vemos acá, o indiferente. Dios nuestro Señor nos ama. Las lágrimas de Jesús nos dan una visión profunda de su ternura, de su amor, de su compasión. Él y el Padre son uno. El que ve a Jesús ve al Padre, como dice Juan 14:9. Muéstranos el Padre, nos basta, dijo Felipe. Las lágrimas de Jesús nos revelan el corazón de Dios. Vamos a Ezequiel 33:11. Veamos el corazón del Padre y del Hijo. Ezequiel 33, versículo 11. Diles, vivo yo. ¿Quién dice? Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es el corazón de un padre, hermanos. La misericordia de Dios es muy grande. Llama al pecador al arrepentimiento. Pero Jesús llora, aun cuando sabe que sus lágrimas serían infructuosas. Él llora porque sabe que el juicio ya está pronunciado sobre la ciudad. Eso lo vemos en Lucas 19, 41 y 44, lo que hemos leído. Jesús llora porque el día de la oportunidad tiene un límite, hermano. Y ese límite había llegado. Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Hebreo 4:7 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sabemos que la salvación la da el Señor, pero hay responsabilidad en el hombre también. El hombre endurece su corazón muchas veces. Si no, no habría juicio en esto. Quizás hoy es el día de la visitación de Dios para muchos amigos. No endurezcas tu corazón. Si estás aquí, es por la gracia de Dios, para que escuches la palabra de Dios. Si usted, amigo, no se quebranta, no se humilla ante Jesucristo, reconociendo que es un pecador, como somos todos, si no se arrepiente y no confiesa sus pecados pidiendo perdón a Dios con lágrimas, tendrá que afrontar el juicio de Dios. Y aquel día será un día de tinieblas y no de luz. No rechaces la luz, amigo. Quizá no es el pecado lo que lleva al hombre al infierno, pero el rechazar la luz te lleva al infierno. Hebreo 9:27 dice, vamos a Hebreo 9:27. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Porque el hombre pecador que reconoce que es pecador
y que sabe que Jesús es el Señor y el Salvador, ¿por qué debe quebrantarse, arrepentirse de sus pecados? ¿Por qué predicamos así, hermano, con pasión? ¿Por qué evangelizamos, hermano, así? ¿Por qué hablamos así? Porque no hay otra oportunidad, como por ahí muchos hacen creer, algo antibíblico y diabólico, creer que existe purgatorio. Versículo 27 del capítulo 9 de Hebreos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Eso está determinado por Dios, establecido por Dios. El hombre va a morir y lo que le espera después es estar frente, ya no del Salvador, sino del juez justo, Jesucristo. Es ahora el tiempo de la visita del Señor. Es ahora cuando el Señor llama al pecador: no quiero la muerte del impío, sino que el impío vuelva a mí y se arrepienta y confiese sus pecados y sea salvo. La sangre de Cristo, hermanos, poderosa para limpiar al hombre de todo pecado. Gracias a Dios por eso. Cuarto, las lágrimas de Jesús deberían alentarnos a confiar plenamente en Él. Nuestro Señor y Salvador derramó por ti y por mí, hermano, no solo sus lágrimas, sino también su preciosa sangre. Si no, no tendríamos perdón de pecado. Él murió para que pudiéramos tener vida eterna. Él lloró para que pudiéramos tener una alegría indecible y eterna, hermanos. Jesús vivió nuestra vida. La vida que nosotros no la pudimos ni nunca la podríamos vivir, Jesús la vivió por nosotros perfectamente. Perfecto, perfecto fueron sus días aquí en la tierra. Quinto, las lágrimas de Jesús son una advertencia para nosotros, sus siervos. Todos nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, ahora debemos predicar el Evangelio para que los que fueron amados y predestinados en la eternidad puedan llegar a los pies del Salvador. Y en esta bendita tarea, hermanos, nuestro Señor nos enseña que debemos ser sensibles y tener un corazón lleno de compasión y misericordia. Maldito el hombre que hace indolentemente la obra del Señor. No podemos hablar del cielo, del infierno con el corazón insensible, hermano. Si meditamos sobre la eternidad, no podremos servir sin ponerle pasión a la evangelización. Entendiendo, hermano, cuando usted mira su casa, su familia, sus parientes, los vecinos, todos los que los rodean, hermanos, y usted sabe que ellos no han sido regenerados, que no son salvos, derrame lágrimas por ellos, porque usted sabe cuál es el destino de ellos. Tendría que saberlo, hermano. Si ellos mueren hoy sin Jesucristo, ellos se van al infierno y tienen que esperar el día del juicio. Debemos ponerle pasión, con lágrimas debemos clamar al Señor por la salvación de ellos. Como decía Nehemías 4:14, que debíamos levantarnos para luchar por nuestra familia, por nuestras esposas, por nuestros hijos. No podemos estar cómodos, hermano. Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado para que lo sirvamos, para que llevemos el Evangelio a donde Él quiera llevarnos. No podemos ver el endurecimiento de los miembros de nuestra familia sin verter lágrimas, hermanos.
Sexto, las lágrimas de Jesús nos muestran cómo los pecadores deben acercarse a Él. Así como Jesús lloró por ti, por mí, debes venir a Jesús quebrantado, llorando por sus propios pecados. El profeta Joel proclama en Joel 2:12, dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Un pueblo duro de cerviz, Jerusalén, Israel. Un pueblo duro, rebelde, contradictor, que no reconoció el tiempo en que el Señor los visitó. Piensa en el destino de su alma, amigo, y ven al Señor quebrantado. Piensa en el horror de la ira venidera, de la cual usted necesita huir, y venga postrado a los pies del Salvador. Esto nos lleva al segundo punto, hermanos, y vamos a contemplar la profundidad de las palabras del Señor. Primero, Jesús lamenta la falta por la cual ellos perecieron. Lo dice el versículo 42. Ignorancia, terrible ignorancia, fue la ruina de Israel. Ellos no conocieron lo que ellos podrían y debían haber conocido. Lo que deberían haber conocido ellos, porque tenían la palabra. Ellos no conocieron a su Dios. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías, gran profeta de Dios. Isaías, 700 y poco más de años antes que nuestro Señor Jesucristo naciera, que el Verbo se hiciera carne. Isaías profetizó mucho acerca del Señor. Isaías, capítulo 1, versículo 2 y 3. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla ¿quién? Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mucha ignorancia, hermano. Ellos no conocieron a Dios. Ellos no conocieron al Hijo de Dios que vino a ellos en gracia y misericordia. Temo que algunos hermanos, aunque tengan luz, vivan como si estuvieran todavía en las tinieblas. Temo que muchos hermanos, aunque sepan la verdad, no anden según la verdad. Como dice Juan, él se regocijaba viendo a algunos hermanos andando en la verdad. Temo que muchos esta noche, aunque vean, estén ciegos espiritualmente. Aunque oigan, estén con los oídos tapados espiritualmente. Dios tenga misericordia de nosotros. Quizá muchos aquí todavía no conocen a Dios verdaderamente, íntimamente, hermano. Por eso yo los animo, hermano. Comience a doblar más su rodilla. Clame más a Dios. Cuando ores, dice el Señor,
entra a tu cuarto, a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Hermano, si no tiene el hábito de orar todos los días, comience a hacer ese hábito, a leer más la palabra, a tener más comunión con Dios. Quebrantarse delante del Señor, presentarse con reverencia, con temor, con lágrimas delante de su santidad. Jesús lloró sobre Jerusalén porque aunque era la ciudad de los profetas, de los escribas, de los maestros, ella perecía por ignorancia, por no conocer a Dios. Ellos desecharon el verdadero conocimiento y no tuvieron temor al Señor. La ciudad despreció la palabra de Dios y se entregó a una obstinada incredulidad. Ellos eligieron morir en tinieblas en lugar de aceptar la luz del Hijo de Dios. Segundo, Jesús lamenta la felicidad que ellos habían perdido, o la oportunidad que ellos habían perdido. El nombre de la ciudad de Jerusalén, hermanos, significa ciudad de la paz. Pero Jerusalén había perdido su paz. Sabemos que no hay paz fuera de Jesucristo, porque no había conocido a su Dios. Una persona que no conoce a Dios y no tiene comunión con Dios, no puede tener paz. Veamos Isaías. Nuevamente volvamos a Isaías 57, versículo 20. En el centro de la Biblia, Isaías 57, versículo 20 y versículo 21. Isaías 57, 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Jerusalén fue saqueada, hermano, varias veces, porque ella rechazó al Dios de la paz, porque no ha recibido al príncipe de paz. No importa cuán próspero seas, si no te entregas a Jesucristo, perderás la verdadera felicidad, la verdadera paz, y lo que es peor, no tendrás vida eterna. Oh, cuánta alegría y paz podrías disfrutar si tus pecados fueran perdonados, si te colocas debajo del abrigo del Altísimo. Cuánta paz habrá para ti esta noche, amigo. Si buscas la reconciliación con Dios, si tienes tu conciencia purificada, limpiada con la sangre de Jesucristo. Tercero, Jesús lamenta sobre las personas que habían perdido la paz. La ciudad que perdió la paz es la ciudad que más oportunidad tuvo para conocer a Dios. La gloria de Dios estuvo sobre la ciudad. La palabra de Dios fue predicada en la ciudad. Los profetas de Dios anunciaron la salvación de Dios en esa ciudad. Los sacerdotes nunca dejaron apagar el fuego del altar en el templo de la ciudad. La ciudad vivía en permanente vigilia de adoración. Pero a pesar del templo, del culto, de la palabra, de las oraciones y de los sacrificios, el pueblo no se percató de la visita del Señor. Hermano, muchos de ustedes han tenido las mismas oportunidades, amigos, las mismas oportunidades que Jerusalén. ¿Cuántas exhortaciones ustedes ya han escuchado? ¿Cuántas prédicas? Muchos de ustedes fueron criados en el Evangelio.
Yo conocí la palabra de Dios a los 37 años de edad. Muchos de ustedes han escuchado la voz desde la infancia, desde la niñez, la voz de Dios. Otros tienen los padres creyentes, otros tienen el cónyuge creyente. Muchos de ustedes se han sentado aquí y en otros lugares decenas de veces y oído la palabra de Dios. Muchos de ustedes están cerca del reino de Dios, pero aún no han entrado al reino de Dios. Usted está cerca del reino de Dios, pero todavía le falta una entrega total al Señor. Quebrantarse y entregarse totalmente, lanzarse en los brazos del Salvador, hermanos, amigos. Muchos de ustedes están como Jerusalén, postergando el encuentro con Dios. Hoy es el día de la oportunidad que Dios te da. No la desperdicies, para que no se convierta luego en día de lamento y de juicio. Jesús lamenta y llora por la oportunidad que habían descuidado. Jesús dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Aquel fue un día favorable. Ellos ya habían sido exhortados por santos hombres de Dios, pero ahora ellos tuvieron el propio Hijo de Dios predicando para ellos. Aquel era un día de milagros, de la misericordia de Dios, un día en que la gracia de Dios estaba brillando como el sol en el firmamento, un día en que Dios había bajado a la tierra, un día de la poderosa visita del Dios vivo, que ninguna nación había experimentado en igual intensidad. Jesús se hizo carne. Jesús habitó en medio de ellos. Jesús hizo milagros extraordinarios entre ellos. Jesús predicó para ellos. Jesús vivió entre ellos. Jesús lloró por ellos. Pero ellos echaron fuera la oportunidad de la gracia de Dios. Ellos cerraron las puertas del cielo con sus propias manos. Tal vez hoy sea el día de la visita de Dios para algunos de ustedes, amigos. Esperemos no solamente por el rechazo, esperemos no lamentarnos por el rechazo de algunos hasta aquí que todavía manifestaron. O sea que juntamente con los ángeles, o será que juntamente con los ángeles podremos gozarnos de ver a algunos correr hacia los brazos del Salvador, en lágrimas, confesando sus pecados, buscando en Él el refugio. 5. Jesús se lamenta porque vio la gran ruina que caería sobre Jerusalén. Según el historiador Flavio Josefo, hermanos, la invasión de Tito a Jerusalén 70 años después fue una terrible tragedia. Nada se comparó con aquella sangrienta y brutal invasión. Cerca de 600,000 personas murieron de hambre, de peste, traspasados por espada algunos. Las mujeres devoraron la carne de sus propios hijos. No había escape, hermano. La ciudad estaba rodeada. El hambre reinaba desde el interior y el cerco del enemigo en el exterior. Los muertos, eran lanzados fuera de los muros. Cuando Tito invadió Jerusalén, la ciudad, había una multitud de cuerpos en estado de descomposición en el interior de los muros.
Esa es la consecuencia, hermanos. No conocer y no reconocer cuando el Señor nos visita. Pero nada, amigos, se compara a la destrucción del alma. Nada puede ser comparado a la perdición eterna. Nada puede ser comparado al fuego del infierno. La simple idea del hombre pasar toda la eternidad lejos de Dios, en tormento eterno, debe hacernos temblar. Un hombre puede tener su cuerpo destruido por sufrimiento, enfermo, tener su alma inundada de felicidad eterna. Eso es lo importante. Como Jesús contó la parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Pero no hay tragedia mayor, hermanos, que la perdición del alma. Mire que le costó al Señor su vida para que tengamos vida. Esta es la muerte eterna, hermano, cuando el hombre desprecia al Salvador. Es una eterna destrucción. Jesús demuestra su dolor en otras palabras cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y vosotros no lo habéis querido? Mateo 23:37 dice eso. La gracia infinita de Jesús. Este pueblo mató a los profetas y el Señor de los profetas todavía quiere juntar a ese pueblo. Su amor es tan grande que Él desea salvar incluso a los asesinos de los profetas. Hay suficiente gracia en Cristo, hermanos, para juntar asesinos, ladrones, prostitutas, adúlteros, mentirosos, y perdonarlos y transformarlos por gracia, por la gracia y la misericordia de Dios. El fracaso de la voluntad está en el hombre y no en Cristo, hermano. ¿Cuántas veces quise yo, pero vosotros no quisisteis? Jesús llora porque quiere juntar a su pueblo, pero el pueblo rechaza al Salvador. La desolación viene porque el pueblo no quiere oír ni juntarse bajo las alas del Señor. En aquel día muchos dirán unos a otros: danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En aquel día los ángeles, en vez de alegrarse y hacer fiesta, como hacen los ángeles cuando un pecador se arrepiente, en vez de alegrarse y hacer fiesta, van a levantar su espada para mantenerle fuera del paraíso de Dios. Conclusión, hermanos. El día se acerca cuando Cristo vendrá de nuevo. Gracias a Dios por eso. El Señor está a las puertas. El Señor está volviendo. Él vendrá en gloria y entonces veremos y entraremos en la nueva Jerusalén, hermanos, cuyo fundamento es de piedras preciosas. En aquel día el Señor se regocijará sobre la nueva Jerusalén. En aquel día no derramará lágrimas el Señor sobre ella, sino que se deleitará en ella con un gran regocijo y con grande alegría. Aquel será el día de las bodas del Cordero, hermano. Aquel será el día en que Jesús desposará a su novia en una manera gloriosa. Ese será el día que la iglesia, la novia, se reúne con el Señor. Terminemos con Hebreos 12, hermano. Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Quiero terminar con este
pasaje de Hebreos 12. Hebreos 12, 18 al 25. Hebreos 12, 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora escucha el contraste. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Pronto vamos a estar ahí, hermano. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, la nueva Jerusalén va a descender del cielo. Y la iglesia y el Señor nos gozaremos ese día, porque eso es lo que el Señor ha preparado para los que le aman, para la iglesia. Hermanos, vivamos. Esa es una esperanza viva. Vivamos en esa esperanza. Nuestro gran Rey viene pronto. Nuestro Señor viene a tomar su amada novia. Entonces, hermanos, les animo en este año, haga lo que el año pasado quizás no hizo. Comience a tener ese cambio de hábito. Comience a orar más, a leer más la palabra. Busque más al Señor. Busque la llenura del Espíritu Santo, hermano. Muchos de los que hemos sido regenerados tenemos el Espíritu Santo, porque eso es promesa, la palabra de Dios dice eso. Cambia el espíritu, cambia el corazón y pone su Santo Espíritu adentro. Es morada del Espíritu Santo. Pero debemos venir siempre para buscar la llenura del Espíritu. Buscar al Señor así, con pasión, con lágrima, con respeto, con reverencia. Enseñarle a los niños desde chiquitos, enseñarles. Sáquelo, mire. Haga como hizo el Señor con Abraham, en esas noches claritas, ¿no? Que se ve un cielo maravilloso, lleno de estrellas. Saque a su niñito y muéstrele. Eso creó nuestro Dios. Y nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo. Que los niños desde niños comiencen a entender el lenguaje bíblico. Empiece a preparar a sus niños. Enséñele, vaya al baño antes de que el Señor esté hablando. Ustedes tienen también los grandes que tener ese cuidado, ¿no? Esa reverencia y respeto al Señor. No es a mí, no es a nosotros, es al Señor. Observe el pueblo de Israel cuando Esdras predicaba la palabra de Dios, no se movía nadie. Tenía los sentidos puestos ahí, escuchando atentamente lo que Dios hablaba. Eso es reverencia, eso es respeto, eso es temor, eso es entender que Dios habla y que Él merece ese respeto. Alabado sea el Señor y por su palabra y por su presencia que está en medio de nosotros. Gracias a Dios. Incline su rostro. Bendito Señor, amado Padre Santo, qué gozo, Señor, es para nosotros
comprender estas cosas. Gracias, Dios. Gracias por revelarnos la verdad de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Tú conoces, Señor, lo que somos, cuánto nos cuesta muchas veces, Padre. Pero ayúdanos, Dios. Queremos comprometernos más, Señor, con tu obra. Comprometernos más, Señor, en buscar más de tu presencia, en buscar más de la llenura de tu Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos para que podamos ser un instrumento en tus manos, oh Dios, para llevar la verdad de tu palabra, Señor, allá afuera. Tanta ignorancia, Señor, allá afuera. Están perdidos, Padre, como nosotros estuvimos perdidos un día, Señor. Gracias, Dios, porque nos has dado esta hermosa tarea, Padre amado, de llevar el Evangelio, Señor, a toda criatura, Padre Santo. Entonces, Señor, usa nuestras vidas para tu gloria, Señor. Danos sabiduría para evangelizar, para predicar la palabra. Que podamos vivir la palabra, Señor. No solo hablar de la palabra, sino vivir la palabra. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a vivir siempre glorificando tu nombre, Padre Santo. Muchas gracias, oh Dios, por la iglesia. Muchas gracias, Padre, por los hermanos que han podido venir en esta noche para escuchar tu palabra y para alabarte, Señor. Muchas gracias, Señor, por ello. Bendícelos, acompáñalos, protégelos, guarda sus vidas de regreso a sus hogares, Padre Santo. Y que ellos, al llegar a sus hogares, Padre, puedan mostrar el gozo, Señor, que el Espíritu Santo coloca en sus corazones. Que los que los rodean puedan ver en ellos no amargura, sino gozo, Señor. Pero claro, sabemos que si no hay arrepentimiento, no hay entrega, y no hay conversión, y no hay el nuevo nacimiento, no puede verse los frutos del Espíritu. Entonces, Señor, ten misericordia, ten compasión, Señor. Quebranta los corazones de aquellos que todavía no han tenido un encuentro contigo. Ayúdalos, oh Dios. Oramos, Señor, por el pastor Eduardo, también la iglesia ora por él. Que el Señor le conceda sanidad para su cuerpo. Que el Señor lo ayude. Y a todos los hermanos que están sufriendo con enfermedades, debilitados, muchos de ellos espiritualmente. Señor, ten misericordia de sus vidas y ayúdalos. Ayúdalos para que tengan las condiciones para poder estar, Señor, en este lugar, para escuchar tu palabra. Te lo pedimos y te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.